En este nuevo vídeo de trigonometría, que está recomendado para alumnos de cuartos de la ESO en adelante, vamos a ver el caso en el que para un triángulo rectángulo conocemos un lado y dos ángulos. Bien, el proceso es el siguiente. Lo primero, calcular el tercer ángulo. Esto es muy fácil, ya que uno es recto, conozco otro, pues resto a 180 los dos que conozco y obtengo el tercero. Con el lado conocido y uno de los desconocidos, vamos a usar una de las razones trigonométricas, la que queramos, seno, coseno, tangente, para el ángulo A o B, que también es indiferente de elegir porque ya los conocemos los tres, para calcular cuánto vale dicho lado. Y ahora, para el tercer lado, tenemos dos opciones. O bien seguir el procedimiento anterior, es decir, elegir una razón trigonométrica que involucre al lado desconocido y calcularlo de esa forma, o bien, como ya conozco dos lados, uno que tenía y otro que he calculado, puedo hacer el teorema de Pitágoras para encontrarlo. Personalmente, yo os recomiendo que utilicéis, por precisión en el cálculo y por rapidez, el proceso de usar una razón trigonométrica para calcularlo, porque el de teorema de Pitágoras es un poquito más laborioso. Como ejemplo tenemos, resuelve el triángulo del que sabemos que la hipotenusa C vale 15 y que el ángulo A vale 35. Pues muy sencillo, como A y B suman 90, pues B 90 menos A, es decir, 55, que es lo que falta desde 35 hasta 90. Para calcular cuánto vale uno de los lados desconocidos, pues lo que vamos a hacer es, con el ángulo A, pues digo, venga, conozco C, pues nada, el seno de A sé que es A entre C. De aquí realmente yo conozco la A que vale 35 y la C que vale 15. Y A es desconocido. Por tanto, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Despejar la A. ¿Y cómo lo hago? Pues el 15 está dividiendo, por tanto pasa al otro lado multiplicando. Es decir, A es 15 por el seno de 35. Entonces, haciendo en mi calculadora 15 por seno de 35, obtengo que el lado mide 8,6036. Pero claro, aquí hay infinitas cifras decimales. Por tanto, si yo quiero ahora usar el teorema de Pitágoras con este lado y este, la precisión que obtendré en el lado B, pues no será la más correcta. Me valdrá, pero no es el lado exacto, no es el lado más correcto. Por tanto, lo que vamos a hacer es, para calcular el lado B, usar otra razón trigonométrica en la que esté involucrado junto con C, que es el lado que conocía. Por tanto, digo, el coseno de A es B entre C. De aquí, la A la conozco, me la daba el ejercicio. La C la conozco, también me la daba el ejercicio. Siempre hay que intentar usar los datos exactos que me da el problema y intentar evitar en la medida del posible utilizar los ya calculados, a menos que sea imposible. Por tanto, aquí, igual que antes, el 15 que está dividiendo pasa multiplicando y tengo que B es 15 por el coseno de 35. A fin de cuentas, multiplicando 15 por coseno de 35 en la calculadora y dándole al igual, al final de la introducción de todos los datos, pues tengo que el lado mide 12,2872 centímetros. Finalmente, pues conozco los tres lados y los tres ángulos, como podéis observar, y ya tendríamos resuelto este triángulo. Vamos a ver más ejemplos para practicar un poco más. Bien, tenemos aquí, en este segundo vídeo sobre resolución de triángulos rectángulos, el caso en el que conozco un lado y un ángulo. Pongo un ángulo porque conozco dos, al ser el ángulo recto C 90. Entonces, pues realmente el caso es como si conociera un lado y dos ángulos. Vale, pues empezamos. En esta ocasión lo que conozco es la hipotenusa y uno de los ángulos agudos, que es lo que necesitaba conocer. Por tanto, hago el dibujo y plasmo que la C vale 320, este ángulo mide 47 grados, me faltarían por conocer el A, la letra A y la letra B. Bien, pues lo primero, el ángulo que falta. El ángulo A será 90 menos B, es decir, 90 menos 47, que son 43 grados. Por tanto, ya conozco el ángulo A, que vale 43 grados. Vale, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular los lados A y B. Entonces, conozco la hipotenusa, conozco este ángulo que es el que me dieron. Pues, por no perder la costumbre, voy a usar este ángulo para obtener tanto A como B. Entonces, yo diré, vamos primero con el lado A. ¿Qué razón trigonométrica del ángulo de 47 grados relaciona este lado con este lado?
Pues el coseno, que es cateto contiguo entre hipotenusa. Por tanto decimos, como el coseno de 47 grados es A entre C, lo que obtengo es que el coseno de 47 grados será A, que no lo conozco, entre 320, que es la hipotenusa. Por tanto, de aquí, el 320 que está dividiendo pasa multiplicando y diré que A es 320 por el coseno de 47 grados. Y entonces en la calculadora cogemos e introducimos 320 por coseno 47. Cerciorémonos antes de que la calculadora está en grados hexagesimales y no en radianes, porque si no el resultado sería erróneo. Y una vez hecho esto le damos al igual. El resultado es 218,2394 metros, porque esto es la medida de un lado, que la unidad original es metros, por tanto siguen siendo metros. Ahora que conozco este lado y conozco este también, podría calcular B con el teorema de Pitágoras, pero aquí he perdido precisión al cortar por los decimales. Por tanto, vamos a usar otra razón trigonométrica del ángulo de 47 grados en la que aparezca el lado B. Entonces decimos, como el seno del ángulo B sería B entre C, pues tenemos que el seno de 47 grados es B, que no lo conozco, entre C, que sí lo conozco y vale 320. Aquí, igual que antes, tengo que la B será 320 por el seno de 47 grados. Y haciéndolo en la calculadora diríamos 320 por seno de 47 y le doy al igual, obteniendo el valor de 234,0331 metros también. Por tanto, como podéis observar, conozco lado C, lado A, lado B, ángulo A, y como el que queda es recto, podemos escribirlo o no, y ya lo tendríamos. Pues podemos decir, por recordarlo, finalmente, C es igual a 90 por ser triángulo rectángulo. De acuerdo, pues vamos a hacer otro ejemplo en el cual, pues, en lugar de la hipotenusa, conoceremos uno de los catetos. Si os dais cuenta, en este triángulo que voy a dibujar aquí, conocemos el cateto B, que pongo aquí, son 36, el ángulo A, que vale 35, desconozco el ángulo B, desconozco A y desconozco C. Lo primero, como conozco el valor del ángulo A, pues sé que B será 90 menos A, es decir, 90 menos 35, que son 55. Pues ya conozco los tres ángulos. Y como el otro es recto, sé que es 90, pues C lo pondré al final que es 90. De acuerdo, pues ahora vamos a calcular, usando el ángulo A, que es el que nos daba el problema, uno de los lados mediante una de las razones trigonométricas. Entonces digo, venga, vamos a ver. Vamos a calcular, por ejemplo, C. Pues bien, C, que es la hipotenusa, se relaciona con el 36 en el ángulo A porque cuando yo divida esto entre esto, voy a obtener el coseno de A. Por tanto, diré coseno de A, sé que es B partido por C. De aquí sé que tengo que el coseno de 35 es B, que es 36 partido por C. Y si os dais cuenta, en este caso, la incógnita está aquí en el denominador. ¿Cómo la despejo? Pues muy sencillo. La C está aquí dividiendo, por tanto pasaría a este lado multiplicando. Y ahora tendría, después de hacer eso, aquí la C multiplicada por el coseno de 35. Por tanto, en un segundo paso, el coseno de 35 pasaría dividiendo aquí. Abreviando, lo que haremos será decir, venga, C es 36 partido coseno de 35. Es decir, que lo que hacemos es intercambiarlas. Es decir, tú para acá y tú para acá. Calculando esto, pues lo que tenemos, haciéndolo en la calculadora, diríamos 36 dividido coseno de 35. Y le damos al igual, obteniendo que C
mide 43,9478 y como no tengo unidades, pues no le pongo unidades, ¿de acuerdo? Aquí en este ejemplo pues no me dice unidades, yo no se las voy a añadir. Lo que sí voy a aprovechar es poner los puntitos aquí para decir que tiene más cifras decimales. De acuerdo, pues ahora vuelvo a decir lo que se podría hacer y que no hacemos. Conozco este lado, conozco este, teorema de Pitágoras, puedo averiguar A. Pero como aquí he perdido precisión al perder decimales, pues el valor de A pues podría perder precisión. Por tanto, lo que vamos a hacer es coger una razón trigonométrica que relacione A y 36, que era lo que nos daban, para el ángulo este, es decir, cateto opuesto entre cateto contiguo, que sé que es la tangente. Por tanto, diría, tangente de A es A partido de B. De aquí, sustituyendo, tendría que la tangente de 35 sería A partido de 36. De aquí el 36 que está dividiendo, lo paso multiplicando y lo que obtendría es que A es 36 por la tangente de 35 grados. Hacemos la operación en la calculadora, 36 por tangente de 35 y le damos al igual, obteniendo un valor para A de 25,2074 y como no sé las unidades, pues lo dejo así. Recapitulando, diríamos, ¿tengo el ángulo A? Sí. ¿Tengo el ángulo B? Sí. El C sé que es recto, ahora lo escribimos aquí. Y por otro lado, tengo el lado B, tengo el lado C, tengo el lado A. Tengo 3 lados y 3 ángulos. Triángulo resuelto. Pues aquí escribimos finalmente C mayúscula son 90 grados por ser un triángulo rectángulo. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido a resolver triángulos cuando conocemos un lado y un ángulo o dos ángulos, si tenemos en cuenta el ángulo recto. Y os veo en un siguiente vídeo en el que seguiremos haciendo cosas sobre trigonometría.